Bueno, vamos a ver, siendo las 11:25 en estos momentos, cómo continúa esta suerte de minué que estamos bailando entre el gobierno argentino y las autoridades del Fondo Monetario, en una negociación parecería diferente, ¿no?, en cuanto a los preparativos para un acuerdo final, a otras negociaciones. Los argentinos tenemos una historia de negociaciones y de charlas y de idas y vueltas con las autoridades del fondo, pero parecería que en esta oportunidad la mano viene diferente. Pero vamos a preguntarle a quien conoce de estas lides, como es el experto en deuda pública, en este caso el doctor Héctor Giuliano. ¿Qué tal, Giuliano? Bienvenido, ¿cómo va? Buen día, Claudio, y gracias por llamar. Bueno, no exagere tanto la condición de experto, porque estamos moviéndonos en un terreno donde yo creo que vale más el acertijo que el conocimiento o el estudio. Ajá. Porque primero, frente a días de unas elecciones, una cuenta regresiva donde hay una especulación descarada en el mercado, no se puede predecir nada, ¿no? Yo creo que primero hay que despejar la hojarasca de lo que estamos viviendo. Debemos pasar las elecciones primero, entonces. Sí, en realidad las opiniones más moderadas, más equilibradas, dicen que hay que esperar los resultados y a partir de las elecciones del 14 de noviembre ver cómo va a seguir la acción. Pero el punto de situación hoy es: primero y principal, hay una especulación bursátil pirata, digamos así. Esas especulaciones que se producen previo a las elecciones, aprovechando la incertidumbre y la ignorancia de la gente. Le doy un ejemplo concreto. Todo el mundo se maneja por las referencias del dólar blue, ¿no?, que habría pasado los 200 pesos. Uh-huh. Pero ese dólar blue no tiene una representatividad real en el mercado. No representa ni el 5% de lo que se mueve en general. Le doy un dato concluyente. El dólar blue, que es el dólar minorista, el que compra cualquier ciudadano, que generalmente hace compras chicas y todo, mueve entre 2 y 3 millones de dólares por día. 2 y 3 millones por día. No existe. Pero ¿cómo? No existe, digamos. Exacto. No mueven en perímetro. El dólar financiero que se maneja en la bolsa a través de grandes grupos especulativos, ¿no? Ahí entran los fondos buitre y entra la salida de capitales a través del dólar MEP, que es el dólar bolsa, cuando las operaciones son locales, y el dólar contado con liquidación, cuando el arbitraje se hace con la bolsa de Nueva York. Ese dólar mayorista opera 30 millones de dólares por día. Uh-huh. Fíjese usted la diferencia, estamos 1 a 10. Sí, sí. O sea, nos guiamos por un dólar blue que a su vez es determinado por un dólar mayorista financiero. Lo que ocurre es que marca la expectativa, más que nada, el blue, ¿no? Es claro, que marca la expectativa, porque con el dólar se da una anomalía que es la siguiente. En condiciones normales, la llamada ley de la oferta y la demanda le dice a usted que cuando el valor de un precio, el precio de un valor, de un producto, de un bien de servicio aumenta, la gente retrae sus compras y consecuentemente cae la demanda. En el caso del dólar es al revés. Cuanto más sube el dólar, más sube la demanda del dólar por expectativa y por una especulación armada. No nos olvidemos que el dólar blue en el fondo es un dólar, dicho formalmente, es un dólar ilegal. Es un dólar que se maneja fuera de las normas tributarias, que son importantísimas. Pero aún así, vuelvo a la comparación. Fíjese, mueve 2-3 millones de dólares frente a que los valores determinantes de la bolsa de operaciones en moneda extranjera es 10 veces mayor, 30 millones. Y el Estado en total mueve por día, por todo lo que son divisas de exportaciones, importaciones, pagos por servicios, por ejemplo los servicios de transporte marítimo, etcétera, todo lo que es la balanza de pagos que implica movimiento de divisas, mueve 1.000 millones de dólares por día promedio.
sumando importaciones, exportaciones, partidas a favor, partidas en contra. Correcto. O sea, frente a esta suma de 1.000 millones oficiales, más 30 millones mayoristas, el dólar blue es un mercado que mueve 2-3 millones de dólares. Bien, ahora y Juliano, está todo el mundo pendiente a eso. Usted ¿no? recién Eso hablaba, para despejarlo. usted recién hablaba de que hay un ataque especulativo monstruoso amparándose en el desconocimiento de la opinión pública, ¿no? Precisamente sí, para que la opinión eleccionaria también. Precisamente sí. Para que la opinión pública esté, digamos, en autos sobre toda esta situación. Yo le pregunto para que la gente lo sepa, ¿no? ¿Por qué hay que acordar con el fondo? Bueno, el contexto de las negociaciones con el fondo. En dos palabras, ¿cuál es el problema de la negociación con el fondo? Según el gobierno, hay 2 puntos en discusión. Lo primero, la sobretasa que cobra el fondo, que son unos 2 puntos que ahora se irían casi a 3 puntos porcentuales. ¿Por qué son esas sobrecargas? Porque el fondo, hay que recordarlo, es un fondo, no es un banco. Es decir, un fondo está integrado por la cuota parte que aportan todos los miembros. Argentina es aportante del fondo. La cuota en valor absoluto debe estar en el equivalente de unos 4.000 millones de dólares, que representan el 0,76% del capital del fondo. ¿Me explico? Es decir, el fondo lo constituyen unos 193 países, 190 y pico países del mundo. Y nosotros somos el 0,76. Claro, nosotros somos irrelevantes dentro del aporte de cuota. Los Estados Unidos solamente tienen el 16-17%, países europeos más menos, ahora entró China con el 6-8%, o sea, nosotros no existimos desde el punto de vista de las decisiones del fondo. Mandan los grandes socios, como si usted es socio de un club y usted tiene una pequeña cuota y frente a eso se encuentra con un monstruo. Correcto. Pero eso es la regla de juego. Entonces, ¿qué ocurre? Durante el gobierno Macri, que hay que recordarlo, vino a gobernar con deuda y en 2 años llevó al país a una situación de default. Cuando Macri, para salvar a su gobierno, pide esta ayuda extraordinaria al Fondo Monetario, el fondo le hace el préstamo más grande que hizo en su historia. Le presta 57.000 millones de dólares, que es 11 veces el valor de la cuota aporte. ¿Qué ocurre? Según la parte estatutaria y la tradición del fondo, cuando el fondo le presta a un país, le presta en función de su cuota aporte. Le puede prestar el equivalente de 2 veces, como máximo 3 veces. Esta vez le prestó 11 veces el valor de la cuota. Una anomalía que no se lo dejaron de señalar los países europeos, porque mientras el gobierno Trump avalaba y la entonces directora Christine Lagarde asentía toda, Macri estaba en sus, digamos, eufóricos diciendo que la Argentina se iba a enamorar de Christine Lagarde, etcétera, porque le prestaba, pero eso conllevaba que nos cobraban un recargo de cuota del 2% más. La cuota total del fondo, la tasa de interés, es, creo, algo más de 4%, 4,05%. Creía que era algo más, que era como 4,50, pero no nos vamos a pelear. Dentro de lo que era la situación antes de la pandemia, esa cuota no era comparativamente alta. Pero después de la pandemia, en que las tasas internacionales cayeron a menos del 1% de su valor, entonces ahora resulta que el fondo termina siendo uno de los prestamistas más caros. ¿Me explico? Porque los bonos del Tesoro norteamericano se cotizan a un 1%, y el fondo, que se supone que es el prestamista más barato, está cobrando 4%. Entonces, me fui un poco lejos, pero vuelvo. Lo primero que pide el gobierno es que le hagan una rebajita, que no le cobren esa sobretasa por haber excedido tanto la cuota, argumentando, lo cual objetivamente es cierto, que ese préstamo no lo contrajo ellos, que lo contrajo Macri en condiciones irregulares, etcétera, etcétera. En realidad ahí hay una teatralización muy grande, porque el fondo ya tiene en curso bajar esas tasas. Lo que pasa es que el gobierno quiere llevarse algo así como el premio de decir,
lo hicieron porque se lo pedimos nosotros o porque nosotros peleamos esa tasa. Pero está sobreentendido que el Fondo Monetario va a bajar esa tasa. Ahora, doctor, ¿por qué tenemos...? Y le agrego la segunda. La segunda es el plazo. El plazo también se está fantaseando, porque un acuerdo de facilidades extendidas puede llegar de 7 a 10 años, que es lo que está negociando el gobierno. Los 20 años que habló Cristina Kirchner es una cosa tirada al voleo. Y dentro de eso, la Argentina tendría un plazo de gracia para empezar a pagar de 3 a 4 años. Así que quiere decir que el fardo se lo vuelve a pasar al gobierno que viene. Esos serían los dos puntos clave que se estarían negociando. Un clásico de la política argentina, ¿no? Un clásico, pero con una teatralización, yo hablo de teatralización en el sentido de cuando las partes se fingen, las partes fingen su posición. Concretamente, mientras un país está en negociación de una deuda que no puede pagar, como la Argentina, rigen reglas de convocatoria de acreedores. O sea, todo país y toda empresa, todo grupo que está en cesación de pago, se interrumpen los pagos y se interrumpe el devengamiento de los intereses hasta que se llegue a un acuerdo. Pero ahora estamos pagando 390 no, al Fondo Monetario se le están pagando de intereses $1.000 millones por año, 1.000 millones, son 4 pagos trimestrales que van entre 345 y ahora $390 millones, solamente de intereses. Es decir, que somos unos duros en el arte de aflojar, entonces. Decimos una cosa, pero hacemos otra. Sí, por eso el ampuloso discurso de que no nos vamos a arrodillar. Habría que mirar en las rodillas rotas al pantalón del presidente Fernández, porque estamos haciendo lo que el fondo quiere. El fondo está tranquilo porque los intereses y los pagos, la Argentina, mientras negocia, los está pagando. Estos $4.000 millones de capital que vencen, 2.000 que se pagaron en septiembre y otros 2.000 que se pagan creo que el 22 de diciembre, es plata que si la Argentina hubiera ya arreglado un acuerdo con el fondo, entraban en la refinanciación de la Bolsa General. Pero como la Argentina demora el acuerdo, mientras demora paga más. Entonces ya hay una estimación de que la Argentina ya hasta diciembre habría pagado unos 9.000 y pico de millones el fondo entre capital e intereses. ¿Y por qué nos mienten como a chicos? Porque la verdad es un absurdo, ¿no? Lo que hacen. Y bueno, lo que pasa es esto. Primero, la gente no tiene la culpa, no está informada, no entiende de estas cosas y no se le explica. Y por el contrario, se la engaña diciéndole que estamos peleándola, nosotros no nos vamos a arrodillar ante el fondo. Dos preguntas, Juliano, sí. A ver si lo podemos redondear un poquitito mejor. Si no pagamos, ¿qué pasa en la primera? Un momento. Si estamos hablando de la deuda con el fondo en particular, ya lo dijo Máximo. En el caso del Fondo Monetario habría una justificación especial. El gobierno dijo que iba a querellar criminalmente al presidente Macri por haber contraído, y eso es cierto objetivamente, haber contraído un mega préstamo sin la más miserable capacidad de demostración de repago. Y eso es objetivamente cierto. Eso es lo que dijo el gobierno. Ahora lo que hizo fue limitarse a presentar una denuncia y mientras tanto, como le digo, sigue pagando religiosamente al Fondo Monetario. O sea, entre el discurso y la realidad hay un abismo bastante grande, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Dejar impago a un organismo internacional con el Fondo Monetario, bueno, sería romper reglas de juego, porque el país recibió ese dinero. Es decir, usted no puede denunciar, una deuda que fue realmente erogada. Lo que puede hacer, sí, es investigar las irregularidades de esa deuda. Yo creo que si el gobierno quisiera hacerlo, tiene una herramienta muy fácil, que desclasificar información. Correcto, que haga pública cuál era la información que se intercambiaba entre el Ministerio de Economía y el Fondo Monetario
a través de la cual el gobierno Macri decía que sí iba a poderse amortizar la deuda que estaba contrayendo. Pero de esto no, digamos, de esto no se hace porque políticamente en la Argentina no están dadas las condiciones, gobierne quien gobierne, aparentemente. Sí, no, porque aparte es una exigencia de los acreedores. El año pasado se cerró por más de 100.000 millones de dólares con acreedores externos e internos, y tampoco se dio a conocer siquiera la identidad de los acreedores. Bien. Entonces tenemos una deuda monstruosa, pero no sabemos formalmente a quién se la debemos. Por último, a ver, pensemos bien. Supongamos que el gobierno argentino negocia de la mejor forma conveniente para nosotros, para los argentinos, este replanteo a vencer, ¿no? Aún así, ¿lo vamos a poder pagar? En principio no, pero lo que pasa es que la estrategia del gobierno es no pagar, sino pateárselo al gobierno que viene. Bien. Porque el acuerdo que se firmó con los fondos buitre el año pasado prevé que los pagos empiezan a partir del 2024, es decir, el año siguiente al que este gobierno se supone no va a estar. Y el acuerdo que se llegue a firmar con el fondo tiene 3 o 4 años de gracia, con lo cual quiere decir que también el gobierno no tendría que hacer más pagos que los mínimos por intereses para aguantar la deuda. Así que estamos frente a una actitud tan poco seria, tan descaradamente falta de seriedad, que el gobierno patea para adelante sistemáticamente todos los compromisos. Y entonces las consultoras de riesgo, como el caso de Moody's, por ejemplo, dijo directamente, el titular de Moody's dijo hace ya unos meses, dice, nosotros en nuestras estimaciones le bajamos la nota a la Argentina porque prevemos que el próximo gobierno inexorablemente va a tener que hacer una nueva reestructuración entre el año 2025 y 2026. Para finalizar, para que siga la ronda de la deuda perpetua, porque una deuda que no se paga es una deuda que inexorablemente usted tiene que andar refinanciándola continuamente. Seguro, pero como reflexión final, cuídese de su salud porque yo voy a hacer lo propio. Porque dentro de 2, 3, 4 años volvemos a hablar como desde hace 20 sobre lo mismo. ¿Puede ser? Desde hace 40. Es decir, desde 1976 hasta la fecha, la deuda sigue una misma regla. Todo lo que vence hasta el último centavo se refinancia. Y cada vez se pagan más intereses. Y cuando no se puede pagar intereses, como ahora, se capitalizan por anatocismo, es decir, la deuda empieza a crecer como una bola de nieve cada vez más grande, como pasa con el Banco Central, porque usted no puede llegar a pagar los intereses y entonces tiene que transformarlos en capital y pagar intereses sobre intereses. Es lo que la bola de nieve del Banco Central, que es la deuda paralela a la del Tesoro. Muy bien, doctor Giuliano, ha sido un gusto escucharlo nuevamente. No sé si los mareé mucho, perdónenme por los datos, pero es lo que uno estudia. Es lo que tenemos. Giuliano, hasta cualquier momento, que tenga una buena jornada. Igualmente, gracias por llamar, buen día.